Bueno, ahí estaba. Y ayer un poco mostrábamos cómo operaba esta página web porque sabemos que la gente quiere saber y quiere saber más. Dentro de esto, para nosotros es muy importante que la ministra de Transparencia, la doctora Leni Valdivia, esté con nosotros. Le agradecemos, ministra, el darse este tiempo. Sabemos de su jornada, pero este tema le corresponde a usted. Muchas gracias, muy buenas noches a todos los televidentes de Todo a Pulmón y por supuesto permítame, María René, hacerle llegar a usted y a todos los periodistas de Bolivia. Ay, qué lindo, mi sincero reconocimiento a todos los que realizan esta delicada labor y que en el día a día efectúan un manejo responsable e imparcial de la información. Yo siempre en el área que nosotros manejamos en el Ministerio de Transparencia reconozco mucho y yo digo son mis aliados los medios de comunicación porque si no pues no podríamos nosotros dar a conocer lo que también hacemos en gestión pública. Por eso muchas felicidades a todos y espero que hayan tenido un lindo día. Trabajando, ministra, trabajando. Muchas gracias, pero por acordarse, es un día especial ciertamente para todos. Queríamos hablar de estos papeles de Panamá, más aún si podemos rescatar estas declaraciones del vicepresidente. Creo que aquí se marca un rumbo. Usted me dice hasta dónde, cómo y en qué plazos. Hoy el vicepresidente ha hecho una presentación, se ha referido a este tema de los papeles de Panamá. Ha hablado de empresarios opositores, ha señalado una supuesta implicación con los papeles de Panamá, ha hablado de evasión de impuestos, ha hablado de una investigación importante, por cierto. Si yo tengo mi empresa afuera, mi empresa afuera no tiene que pagar impuestos, no paga impuestos a las utilidades y me llega la ganancia líquida, contante y sonante, eludiendo el pago al Estado. Opositores políticos y empresarios que se han refugiado en los últimos 10, 15 años en paraísos fiscales para hacer daño a la economía boliviana, para eludir pago de impuestos. Resulta que hace 15 años una viceministra no era ministra, no sé qué hizo bien o mal el 2008, 2010 y yo tengo que responder. Bueno, decíamos, se desata una tormenta. ¿Por qué? Porque van apareciendo personalidades a las que se las vincula o que aparecen expresamente, dan argumentación, no, pero resulta que los medios no somos el escenario, sino instancias legales. En función a ello, ministra, se va marcando un rumbo. El vicepresidente dice, habrá una investigación, se conformará una comisión. Así es, María René. En principio, recordar cómo se inicia este tema de los papeles de Panamá. Estamos hablando hace un mes, a principios del mes de abril, cuando la difusión de esta información por este consorcio de investigación de periodistas internacionales salió, generó pues polémica en diferentes gobiernos, en diferentes países y por supuesto en ese entonces no teníamos la revelación de las personas naturales o empresas que estaban vinculadas en este tema con relación a Bolivia y el día pues y ahora la empresa, este consorcio de investigadores periodistas sale con la información. Por supuesto que tiene que generar pues también polémica. Hace un momento decías, María René, en Colombia un cantante que también se ve, Juan Luis Guerra, que se ve involucrado también en este tipo de operaciones. Y en nuestro país, el día de hoy nuestro vicepresidente lo ha dicho claramente con nombres, porque no es, además que es información que ha sido difundida públicamente y que cualquier ciudadano puede ingresar a ver. No lo hemos difundido nosotros como gobierno nacional, sino esta instancia, este consorcio internacional de periodistas de investigación. En ese contexto, lo que nosotros inicialmente hemos identificado, pues son estas personas que están vinculadas a otros gobiernos en su momento y personas que podríamos decir son pues o en su momento fueron también personas políticamente expuestas porque o ejercieron cargos jerárquicos o cargos en el órgano ejecutivo o como en el caso de algunos accionistas o algún secretario de directorio, miembro
miembros de directorio, exaccionistas del periódico Página 7, que también se ven involucrados en esta lista de empresas que, lo reitero, no ha sido difundida por el gobierno nacional, sino ha venido de este consorcio. Y cuando uno ingresa a la página web dice que los datos que se van a revelar no necesariamente son indicios de corrupción, de faltamiento a la ley, etcétera. Ayer lo presentábamos a nuestra audiencia. Todos esos nombres son susceptibles de duda, son una referencia, son delincuentes. ¿Cuál es la premisa con la que se inicia esta acción de investigación? Porque si todo fuese normal, nadie avanzaría, ¿verdad? Así es. Yo creo que hay que partir un poquito señalando por qué este tema de los papeles de Panamá, o por qué el tema de la existencia de los paraísos fiscales tiene que ser una preocupación de los gobiernos y de los estados. Yo ahí destacaría algo que tú decías, María René, en la presentación al inicio del programa, y tocabas y decías el tema de transparencia. Acá de lo que se trata es de transparentar, por una parte, el origen de esos recursos, que pueden ser lícitos o pueden ser también ilícitos, provenientes de actividad ilegal, del narcotráfico, del tráfico de armas, de trata de personas, de delitos de corrupción. Ese es un tema, el tema del origen de los recursos. Y el segundo aspecto importante que tiene este tema de los paraísos fiscales es sin duda el tema de la elusión y la evasión tributaria. A ver, vamos por partes. Estamos hablando de personas, de ciudadanos con X actividad económica en un país, sujetos a las normas de ese estado, que desarrollan una actividad X, ¿verdad? Y tenemos a estas personas que aperturan empresas, cuentas y otros en estos paraísos fiscales. Y revisando un poquito de historia, estos paraísos fiscales están en su gran mayoría en el caso de las Islas Caimán, Barbados y otros, bajo la cobertura de la normativa de Nueva Inglaterra, de Inglaterra. En algún momento Cameron ha planteado, porque también se vio afectado por los Panama Papers, ha comentado que sería interesante hacer alguna revisión de esta normativa. Esto por un lado. Pero a partir de esto tenemos a países como Suiza, que tienen paraísos fiscales, algunos estados dentro de Canadá, en Estados Unidos, Delaware, está también, bueno, tenemos un par de estados, no sé si Las Vegas. Tenemos a Panamá como Panamá. Hay muchos paraísos fiscales en el mundo con normativas que sellan anonimato, secreto bancario, nadie sabe cuánto, cómo ni dónde. Andorra estaba en eso también. Bueno, entonces uno dice, hay dos realidades, ¿o no? Hay dos normativas. Así es, María René. Recordarle un poquito a la población inicialmente cómo surgen estos paraísos. En algunos países que tú acabas de mencionar, en Europa es donde se originan, con el objeto de atraer inversiones para promover el desarrollo local de esos países. Pero de ese tiempo, estamos hablando más o menos de la segunda parte del siglo XX, de ese tiempo ahora ha sufrido una transformación en el funcionamiento de los paraísos fiscales. Hoy en día, lamentablemente, los paraísos fiscales se han convertido en mecanismos que permiten, en todo caso, efectuar inversiones legalmente, que ahí no hay problema, pero también de manera ilegal. ¿Por qué se da esto? Porque en estos paraísos fiscales hay un sistema tributario, y un sistema bancario y un sistema administrativo dual. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, en Panamá hay una legislación tributaria para los nacidos en Panamá, pero hay un régimen tributario diferenciado para los extranjeros, ¿no es cierto? Pero esa es una cara. La otra cara que también hay que decirlo y hay que explicarlo claramente. Sí, esto María René, y en algún momento yo decía, si hay
un empresario boliviano o personas naturales bolivianas que viven en este país, en el territorio nacional, utilizan nuestras carreteras, utilizan servicios de salud, finalmente pues viven en Bolivia, tienen esa obligación de tributar. El momento que una persona decide sacar sus recursos a estos paraísos fiscales, está eludiendo, está incurriendo en elusión tributaria. Elusión viene del término eludir, ¿no? Porque para no, por ejemplo, yo le doy un ejemplo y eso yo lo pongo claramente. Hasta inicios del año 2015 teníamos nosotros vigente el impuesto al tipo de cambio. Cuando uno depositaba arriba de un monto en las entidades financieras, te cobraban el 003, creo. Correcto. Resulta que lamentablemente hay empresarios que en vez de, para eludir el pago de ese tributos, lo que hacen es sacar su dinero afuera del país. Eso no es ético, no es transparente y eso pues genera a la larga y en grandes cantidades un daño a la recaudación tributaria de un país. Por eso nos preocupa a nosotros. Por eso decimos, no es ético, no es transparente. ¿Es ilegal? O sea, ¿es un faltamiento de norma? Cuando estamos frente a la elusión tributaria, no, es legal. Es un procedimiento legal, pero no es ético ni transparente. Okay, eso pero es una cuando cosa. Estamos frente a una evasión tributaria, que también podría darse, eso sí está tipificado y está sancionado en nuestro Código Tributario como contravención. ¿Cuándo es delito? Por ejemplo, en bolsa tú puedes transar sin que haya un aporte tributario. No vamos a hablar de penalización tributaria, un aporte tributario. El mecanismo de la bolsa, María René, es diferente, está exento del tema del pago de tributos. Pero no se va a que la transacción, y concretamente, y disculpa que te lo diga así, para que los televidentes sepan, yo sé que estamos hablando concretamente de... Para no economistas estamos hablando. Correcto. De la transacción que ha hecho además el señor Samuel Doria Medina en bolsa. En su momento, cuando vendió sus acciones de la fábrica de cemento, lo hizo a través del mecanismo de la bolsa, ¿no? Que es un mecanismo legal, lo hemos manifestado, pero esos recursos los ha sacado al exterior. ¿Para qué? Porque en su momento estaba vigente, por ejemplo, el impuesto al tipo de cambio. Si esos dineros ingresaban al sistema financiero nacional, el señor Samuel Doria Medina hubiese tenido que pagar impuestos por esos dineros. No lo hizo. Evidentemente es un procedimiento legal. Y lo que nosotros reprochábamos era precisamente eso, la falta de ética, la falta de transparencia, porque un empresario que vive en Bolivia tiene que invertir pues en su país, ¿no es cierto? Ahora, dentro de esto, siendo que no sabemos qué origen pueden tener los montos que se estén manejando en estas empresas, entre comillas, de bolivianos, lo importante es averiguar cómo y por qué se generan esos montos, para tratar de aclarar, transparentar y quitar la suspicacia de que sean hechos de corrupción. Ese es el espíritu, ¿verdad? Así es, María René. Yo creo que hay que manejar este tema de una manera muy responsable. Lo que corresponde en todo caso es que hoy el vicepresidente señalaba y anunciaba ya que en la Asamblea Legislativa pues se va a llevar adelante una investigación, una fiscalización en el ámbito de sus competencias. Nosotros como Ministerio de Transparencia lo que vamos a hacer es vamos a coadyuvar con todos los requerimientos de información que nos haga no solamente la Asamblea Legislativa, a efectos de que, María René, de establecer fundamentalmente estos temas. Descartar que haya habido evasión tributaria y descartar también que se hayan cometido vulneraciones o infracciones al ordenamiento jurídico nacional, y eso implica también incluso hasta verificar el origen lícito o ilícito de esos dineros. Y por otra parte, nosotros como Ministerio de Transparencia también, para el caso de que el día de hoy también el fiscal general anunciaba la conformación de una comisión de fiscales que se van a trasladar a Panamá
en su caso también, cuando sea decisión del Ministerio Público el abrir una investigación formal, como siempre lo hemos hecho, y en el ámbito de nuestras atribuciones vamos a constituirnos en parte coadyuvante. Coadyuvante en los procesos. Ya. Correcto. Lo que nos interesa, María René, no es dañar a las personas ni a los empresarios que han obtenido esos dineros legalmente, lícitamente. En todo caso, a nosotros nos preocupa como gobierno nacional y tenemos esa gran responsabilidad de identificar si en todas estas operaciones no se han cometido delitos. Y yo creo que eso demuestra un accionar responsable del gobierno nacional. No debería causar polémica. Yo ya veía algunas repercusiones especialmente del presidente del directorio de Página 7. Particularmente creo que se ha precipitado, porque lo que corresponde cualquier persona que se vea involucrada en este tema es que presente sus descargos ante la instancia competente, y eso es lo que nosotros vamos a exigir. Bueno, ahí está, importante aclaración, importante posición que usted la expresa, y claro, esto apunta a que se aclare esta situación. Tal vez brevemente, ministra, recordar, está vigente la normativa que establece que delitos en contra del Estado no prescriben. Delitos económicos en contra del Estado no prescriben, ¿verdad? Así es, constitucionalmente, y hemos introducido esa prescripción en la Constitución Política del Estado que se aprobó en febrero de 2009. Ahí, por ejemplo, hay una diferencia fundamental en el tratamiento no solamente de hechos de corrupción, de que se levanta esta reserva cuando se trata de hechos de corrupción, sino en el tema de confidencialidad, por ejemplo, secreto bancario. Y ahí, María René, muy sabiamente, nuestro presidente el pasado mes de abril señalaba y decía: hay que levantar el secreto bancario, porque en estos paraísos fiscales algo que se protege definitivamente es que hay un régimen bastante cerrado, no solamente en la información tributaria, sino también en la información bancaria y en la información administrativa. Pero además, lo interesante de estos mecanismos es que en estos paraísos fiscales se ha desarrollado pues toda una tecnología contable, de abogados, ¿no? Toda una infraestructura hasta hotelera, porque es importante ver que estos países tengan estabilidad económica, estabilidad política para atraer inversores. Es un ingreso fortísimo, importantísimo. Ley de investigación de fortunas en puerta. Con esto me voy, ya la gente de control me está apretando. María René, todavía no vamos a adelantar nada, pero estamos en eso. Pero hay olor, ¿eh? Hay olor. Bueno, muchas gracias, ministra, por estar con nosotros.